tratando de un tema de tratando con los asuntos del corazón. Tengo algunos hojas extras todavía, si algunos no tienen y si quieren, hay creo que unos 5 o 6 copias, si alguien gusta. Y voy a dar un poco repaso para llegar al punto donde quedamos y ver si podemos terminar esta lección. Esta lección tratando con los asuntos del corazón tiene el propósito de apoyarnos, discipular o aconsejar unos a otros. A veces cuando platicamos del término consejería, algunos tienen muchas ideas y a veces ideas equivocadas, pero básicamente cuando estamos platicando de aconsejar unos a otros bíblicamente, es una forma de nuestro discipulado. Estamos apoyando unos a otros en el proceso de la santificación progresiva. Estamos apoyando unos a otros crecer en Cristo. Y específicamente, si hay problemas, si hay impedimentos al crecimiento, apoyando unos a otros, quitar los impedimentos para que la palabra de Dios, usada por el Espíritu de Dios, puede seguir transformándonos a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, vamos a tener poco repaso para llegar al punto final donde quedamos y vamos a dar nuestra atención más ahí. Para empezar a más que nada definir por los que no estaban aquí en las otras ocasiones o ya como fue meses, yo sé que olvidamos cosas, ¿no? A lo mejor ustedes no olviden nada entre varios meses, pero yo creo que yo necesito el repaso, entonces voy a dar el repaso para todos. Pues estamos hablando, cuando hablamos de la consejería bíblica o discipulado, podemos ser, si queremos usar el mismo término, muchos tienen el problema que están intentando apoyar a otros a cambiar, pero enfocado casi puramente o casi exclusivamente en la conducta exterior de la persona y no en sus pensamientos y sus motivaciones interiores. Por eso estamos hablando de lo que es los asuntos del corazón, porque la Biblia habla de los asuntos del corazón, el corazón como el interior del hombre, sus emociones, sus pensamientos, las cosas inmateriales dentro de él que afectan su voluntad. Actuamos basado en nuestra voluntad, pero nuestra voluntad está afectada por nuestros pensamientos y emociones. Cuando hablamos del corazón, no estamos hablando de algo como pura emoción, el amor como una emoción solamente. Estamos hablando de más que nada del centro del pensamiento y también emociones interconectados que afectan la voluntad. El concepto del corazón en la palabra de Dios es más amplio que las puras emociones. Es lo que afecta nuestra voluntad, que afecta nuestras acciones. Entonces, es nuestras inclinaciones, nuestra conciencia incluido ahí. Lo que actuamos, lo que podemos ver como los frutos externos viene del corazón, de la condición del corazón. Entonces, cuando estamos apoyando unos a otros y nada más estamos diciendo que no debes hacer esto, debes hacer otro, y alguien está batallando de cumplir, tenemos que ver qué son sus motivaciones, qué está afectando sus decisiones equivocadas. Y apoyar a ver que el interior, el manera de pensar, de sentir, se ha cambiado. Porque queremos cambios que van a perseverar. Y a veces a la pura fuerza alguien puede intentar cambiar algo por un tiempo. A fuerzas. En el poder de la misma carne. Pero nosotros queremos ver en nosotros y otros cambios que empiecen por dentro. Que el Espíritu de Dios cambiando la disposición de la persona y entonces su conducta. Entonces, por eso estamos hablando de asuntos del corazón. Y la Biblia habla en Jeremías 17:9 que más engañoso que todo es el corazón. Y aún como nuevos creyentes y somos nuevas criaturas, de acuerdo que 2 Corintios 5:17, tenemos nuevos corazones. Ezequiel 36,
26 habla que como Dios les daré un corazón nuevo, tenemos nuevos corazones. Este nuevo corazón todavía es parte está conectado con los hábitos de la carne y aunque posicionalmente hemos sido declarados santos en Cristo, cada creyente todavía está en la práctica siendo santificado. Eso cuando hablas de la santificación progresiva. Somos nuevos, pero no estamos actuando como somos. Estamos actuando a veces como practicamos antes. Todavía Dios está trabajando en el corazón renovado para transformarnos totalmente a la semejanza de Cristo. Porque no podemos ver Cristo como es todavía, como vamos a ver cara a cara. Podemos ver 1 de Juan 3:2, 1 Corintios 13:12, hablando de esto, que últimamente vamos a ser glorificados, vamos a ver Cristo cara a cara, vamos a tener cuerpos glorificados, totalmente preparados para vivir en santidad, sin cualquier residuo de la habitación de antes, de cómo fuimos habitados a pecar pecaminosamente antes, pero hasta entonces estamos en este proceso y apoyamos. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra de la carne, Gálatas 5:17. Entonces estamos en este proceso transformándose mediante la renovación de la mente, Romanos 12:1 y 2. Entonces, y como Romanos 6 nos enseña, somos nuevas criaturas, fuimos crucificados con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Entonces tenemos esta unión con Cristo, pero a veces no estamos actuando como somos porque no estamos considerándonos como somos. Romanos 6:11, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tenemos entonces actuar como somos. Y esto involucra cambiando nuestros pensamientos, motivaciones, para que actuamos con un deseo de glorificar a Dios y no vivir en nuestra propia vanagloria. Muy bien, entonces, como el corazón todavía puede estar en contra, como la carne en contra, podemos hacer decisiones equivocadas si confiamos en nuestros corazones. No debemos confiar en nuestros corazones. En lugar de confiar en nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestras motivaciones, ¿en dónde debemos confiar, hermanos? ¿En dónde debemos confiar? En la palabra. Confiamos en Cristo y Cristo nos ha sido revelado, sumamente dado por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe entonces estar informando nuestros pensamientos, transformando nuestros pensamientos y entonces como resultado nuestras emociones y nuestras motivaciones y entonces nuestra voluntad. Y actuamos de acuerdo con la voluntad que está afectado por lo que está dentro de nosotros. Muy bien, pues el Señor mide el corazón. 1 Samuel 16:7. Él está mirando lo que nosotros podemos ver, los frutos y evidencia de lo que está pasando por las acciones, pero Él está preocupado por lo que está por dentro de nosotros. Entonces, rápido repaso. Dedicamos algo de tiempo de la enseñanza de Marcos 7, Marcos 7, 21 a 23, hablando de las malas acciones salgan dentro del corazón de nosotros. Entonces el asunto es ver cambiado el corazón. Otra cosa que a veces hacemos y nuestros hermanos hacen es que cuando empiezan a ser tentados por algo y entonces actúan en una manera pecaminosa, echen la culpa a la situación alrededor. No es por mi esposo, no es por mi esposa, no es por mis hijos, no es por mi jefe, no es por la enfermedad que tengo. Y no estamos diciendo que algunos no tienen enfermedades. Y algunos tienen enfermedades que son difíciles, pero no son excusas para pecar.
Aún cualquier prueba que tenemos, si es físico, financiera o algo interpersonal entre la familia, puede ser algo difícil, pero la gracia de Dios es suficiente. Dependiendo de la gracia de Dios, podemos obedecer con un corazón que desea glorificar a Dios, aún entre las situaciones más difíciles de la vida. Pues Adán, ¿qué era la respuesta de Adán cuando fue confrontado con el pecado en la caída del hombre ahí en Génesis 3? ¿A quién echaba la culpa? A Dios. Es la mujer que tú me diste. Del dentro del corazón salen los malos pensamientos y acciones pecaminosas. Muy bien, entonces no podemos culpar lo que está alrededor, no podemos culpar nuestro ambiente, esto, lo que está a nuestro alrededor, nada más es un ambiente en donde se manifiesta lo que está dentro de nosotros. Siempre el asunto es cambiando lo que está por dentro del hombre. La tentación viene por medio de los pensamientos, luego conmueve a las emociones para incitar, atraer, o sea, avivar el fuego de nuestras pasiones y deseos y empujar a nuestra voluntad. Y la decisión a obedecer a Dios por su gloria o pecar en rebelión es un hecho de la voluntad. Y la voluntad está empujada por las emociones, los deseos, las pasiones. Pero los deseos y las pasiones están interconectados con los pensamientos y las creencias. Por eso estamos cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de confiar. No confiar en nosotros mismos, no confiar en lo que el mundo ofrece, pero confiando en Cristo y la instrucción de Cristo por su palabra. La mente, las emociones y la voluntad son parte de este inmaterial interior del hombre, o sea, su corazón. Entonces, por eso estamos platicando de los asuntos del corazón. ¿Cómo funciona la tentación? ¿Cómo funciona la tentación? Santiago 1, 14 al 15. ¿Alguien? Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Gracias, hermana. Entonces, por su propia pasión, estos deseos que están dentro de nosotros, por eso ciertas cosas van a tentar a alguien que no van a tentar a otro, porque tienen diferentes deseos. Pero la tentación está ahí como la carnada que está ahí en el anzuelo y el pez viene y ve algo y ve algo que parece bueno para comer y luego va a tragar y ya, es historia. Eso es lo que pasa. Pero una tentación puede ser muy fuerte en la vida de una persona y la misma cosa ni va a tentar a otra persona. ¿Por qué? Porque sus deseos son diferentes. Pero empieza ahí. Tenemos que cambiar los deseos. Tenemos que desear lo que desea Dios para nosotros. ¿Y cómo vamos a adoptar los deseos de Dios? Pasando tiempo con Él en su palabra. ¿Cómo va a cambiar nuestros hermanos que están batallando habitualmente con ciertos pecados? Diciendo a ellos, tú tienes que cambiar, nada más no va a ser suficiente. Es verdad, tienen que cambiar y tienen el poder de cambiar. Pero si nada más están intentando cambiar por fuerzas externas, este cambio no va a perseverar. Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brota los manantiales de la vida. Muy bien, esta fue la primera lección. Después seguimos y hablamos
de esta capacidad de resistir las tentaciones y la importancia de quitar de nosotros la alimentación de la carne, la alimentación mundana. A veces somos más tentados por este dieta que tenemos. Si uno tiene un problema con pensamientos sensuales o sexuales, y está batallando con un problema de su mente, sus pensamientos, y luego tiene una dieta constante de lo que ofrece las películas con cosas sensuales, está alimentando en lugar de quitando la alimentación de los deseos equivocados que tiene en su corazón. Entonces, una de las cosas que es importante es quitar de nosotros las cosas que van a alimentar los deseos de la carne. Hablando de este, Romanos 13, dice, versículo 14, vístense del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujerías de la carne. Esto es hablando de la mortificación de la carne. Romanos 8:13, ¿qué dice? Romanos 8:13. Dice, porque si viven conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu las obras de la carne viviréis. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hacen morir, la palabra mortificación no es como mortificación, que estoy mortificado, como muy asustado, pero mortificar como matar, mortificación. Tenemos que mortificar o hacer morir el poder de la carne. Colosenses 3, 1 al 5 hablan de esto también, versículo 3, porque ustedes han muerto. Versículo 5, por tanto, considérense los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces, somos muertos a el poder del pecado. Tenemos nuevo Señor, no estamos bajo el señoreo de la carne. Esa es la enseñanza de Romanos 6. Pero tenemos que considerarnos como somos y vivir entonces así. Hacer morir las obras de la carne. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a los deseos y hechos pecaminosos. Debemos mortificar o hacer matar ambos los deseos pecaminosos que queden por los hábitos de la carne y los deseos del corazón, y entonces los hechos pecaminosos. No podemos cambiar los hechos nada más por hacer más fuerza externa de tratar de no hacer lo que no debemos hacer o de hacer lo que debemos hacer. Es un cambio interior, de dentro. Matar la acción, o sea, las obras de la carne por matar los deseos o pasiones. Primero de Pedro 2, 11. Vamos a practicar, buscar rápido los versículos, practicar que podemos encontrar, o ahí por algunos, ahí en el celular, donde sea. Primero de Pedro 2, 11. ¿Alguien tiene? Amados, os ruego como extranjeros peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Muy bien, se abstengan de las pasiones carnales, combaten contra el alma. Mencionando de buscar los versículos rápidos, viernes en la noche en la conferencia el pastor John MacArthur predicó, él se quebró su muñeca hace unos 3 días, 4 días ahora, ya viernes cuando estaba ahí, y estaba batallando un poco encontrando en la Biblia, y aún como él usa muchas notas de papel, él en una serie de preguntas y respuestas, un día, 2 días antes, mencionó que estaban enseñando a él cómo usar el iPad, porque no puede pasar con las manos. Él tenía 83 años y todavía aprendiendo nuevas cosas
para que predique la palabra. Y pues yo creo que nosotros todos, si sea en un tablet, en el celular o aún en la Biblia, pues tenemos la facilidad de buscar y conocer dónde se encuentra la palabra y practicando va a apoyarnos a encontrar los versículos que necesitamos en los momentos así para apoyar, aconsejar, apoyar, a discipular, apoyar por nosotros mismos y por nuestros hermanos que estamos apoyando. Entonces, estamos frenando los hechos pecaminosos por quitar la combustible, la alimentación de las pasiones equivocadas. Romanos 8:13, por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Tenemos que considerar los muertos, los miembros de nuestro cuerpo muertos, así, matarlo, sepultarlo. La misma gracia de Dios que nos enseña, que nos trae la salvación, nos enseña a negar la impiedad de los deseos mundanos. Tito 2, 11 y 12. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Niéguense a sí mismos, dice Lucas 9, 23. Y Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Entonces al final dice, no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque fue destruido este poder. No tenemos que obedecerlo. No tenemos otro amo ahora, otro jefe, otro Señor. Entonces tenemos que quitar los deseos, no alimentar los deseos, pero también hay un cambio. No es suficiente quitar nada más, porque si quitamos nada más queda un hueco. Tenemos que rellenar este hueco con lo bueno. Como dice Romanos 6, 19, presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y la iniquidad. Pasado para iniquidad. Así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Quitando, pero poner de nuevo. Quitar y poner, reemplazar. Dos pasajes hablan de esto claramente. Uno es Santiago 1, 21, 22 y el otro Efesios 4, 22 al 24. Santiago 1, 21, 22. ¿Alguien? Y si otro puede estar buscando Efesios 4. Muy bien. La hermana Alicia va a buscar en Santiago 1. Alguien buscar Efesios 4, 22, 24 para leer después. Primeramente Santiago 1, 21, 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos. Muy bien, entonces ahí podemos ver desechando lo malo, reciben con humildad la palabra, reciben la palabra implantada, que es poderosa, y sean hacedores de la palabra. Entonces, desechar, recibir, actuar. Quitar, poner, reemplazar. Efesios 4, 22, 24. Efesios 4, 22 al 24. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien, entonces tenemos se despojen, sean renovadas, se vistan. Ese es el proceso. Eso es lo que pasa. Entonces, primeramente tenemos aquí la mortificación o hacer morir la carne, refrenar los deseos incorrectos, que sean renovados en el espíritu de su mente después. La meditación en la palabra. Como Santiago decía, reciben ustedes con humildad la palabra. Entonces, mortificar la carne, meditar en la palabra, eso es para renovar los pensamientos
y se visten de nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la manifestación de la semejanza de Cristo. Mortificación de la carne, meditación en la palabra y entonces la manifestación de la semejanza de Cristo. Por eso fuimos creados. Por eso fuimos salvados. Elegidos en la eternidad pasada y predestinados de ser transformados a la semejanza de Cristo. Esto es la meta. Estamos en un proceso de ser transformados, declarados justos, declarados santos en el momento de la salvación, posicionalmente santos. El Padre nos ve como los que nunca han pecado y los que han obedecido perfectamente porque hemos recibido, imputado en nosotros, la perfecta obediencia de Cristo, su justicia, pero en la práctica estamos en el proceso de ser transformados en la práctica de lo que somos posicionalmente. Entonces tenemos que reemplazar los hechos pecaminosos con los que glorifican a Dios. El resto del pasaje aquí en Efesios 4 podemos ver transformación, este cambio, este quitar, renovar y poner ilustrado en diferentes áreas. Efesios 4, 25 a 32, por ejemplo, versículo 25, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo. Dejando una cosa, tiene que reemplazar con otra cosa. El que roba no roba más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga algo para compartir con otros que tienen necesidad. No, versículo 29, no salgan de la boca de ustedes ninguna palabra mala o ninguna palabra corrompida es la palabra ahí, sino lo que sea buena para edificación. No es suficiente de no decir nada. Yo voy a dejar de decir cosas que van a causar daño. Es bueno dejar de decir cosas que no van a causar daño, pero tenemos que empezar a decir cosas que son edificantes. Usar la misma boca que antes usábamos por maldad para edificar a los demás. Versículo 31 y 32. Quitad de ustedes cosas malas y sean más bien cosas buenas. Es ese proceso de transformación que empieza cuando estamos cambiando nuestra forma de pensar y entonces forma de sentir. Los pensamientos y creencias afectan las emociones afectan la voluntad y la voluntad controla las acciones. Ahora, esa es la parte donde vamos a enfocar. Este fue el repaso hasta aquí. Ahora necesitamos pensar en una palabra de precaución. Cuando estamos aconsejando unos a otros, y debemos aconsejar unos a otros, podemos decir de esta manera, siempre estamos aconsejando unos a otros. La cuestión es si estamos aconsejando bíblicamente o no. Lo que pasa muchas veces, aún entre la familia de Cristo, es que los consejos que unos dan no vienen de la palabra, no están aún de acuerdo con la palabra. Es cosas que han aprendido de sus papás, de sus vecinos, de otras cosas mundanas. Entonces, primeramente, tenemos que tener nuestra forma de pensar, creer, transformada para aconsejar a otros de lo mismo. Pero tenemos que tener cuidado que no presentamos la santidad como algo que consiste en una lista de cosas que no hagamos. Algunos tienen este pensamiento, un santo es uno que no va a hacer esto, no va a hacer otro, que una lista de prohibiciones. Aunque la autonegación y no alimentando los deseos pecaminosos de la carne y las pasiones equivocadas del corazón es muy importante entre el proceso de la santificación progresiva, hay otros asuntos del corazón que necesitamos apoyar nuestros hermanos a entender.
como hermanos en Cristo, queriendo apoyar a otros en el proceso de la santificación, no estamos solamente enfocados en la conducta de nuestros aconsejados, sino en sus corazones. No estamos enfocados solamente en su conducta, sino en sus corazones. Fuimos creados para amar y adorar al Señor con todo nuestro ser. No es una lista de provisiones, pero ¿cómo podemos más glorificar a Cristo? Esa es la razón para que estamos siendo santificados, para ser adoradores de Cristo. Fuimos creados a amar y adorar al Señor. Marcos 12, versículo 30. Marcos 12, 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Todo dirigido a Cristo, adorando a Cristo, amando a Cristo. Ya mencioné que la Biblia se describe el corazón también como el sede de las pasiones, la fuente de las pasiones, lujurías y deseos. Y el término usado en el Nuevo Testamento, muy asociado con el concepto del corazón, como el sede de las pasiones, lujurías y deseos, es epitomía, y muchas veces puede ser traducido como un deseo fuerte o una pasión, una lujuría. Esta última palabra a veces asociamos con cosas malas y puede ser un deseo fuerte, una pasión por algo malo, sensual, aún sexual. En este contexto puede ser usado, pero es un término que también puede ser usado por pasiones fuertes, correctas, buenas. Es importante reconocer que puede ser utilizado como un deseo desordenado, apetito carnal, lujuria sexual, pero no siempre tiene que ser usado en un sentido sensual o inapropiado. Aún en Lucas 22, versículo 15, el texto usa el mismo término en el contexto de las palabras de Jesús y el deseo fuerte que él tenía para comer la Pascua con sus discípulos. Lucas 22, 15, y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Intensamente he deseado, es el mismo término, por algo bueno, algo correcto, algo no pecaminoso. Digo eso porque es importante recordarnos que Dios nos creó como criaturas diseñadas a tener deseos y pasiones fuertes. Nuestro deseo no es apagar las pasiones y deseos fuertes, sino redirigir las pasiones y deseos fuertes a Cristo. Como consejeros bíblicos, hermanos en Cristo, apoyando unos a otros, crecer en el conocimiento y obediencia a Cristo, no deseamos matar las pasiones, sino asegurar que las pasiones fuertes del corazón del aconsejado están dirigidos a Cristo y no a los objetos equivocados. Últimamente, los problemas a su raíz son problemas de adoración. Adoramos lo que no debemos adorar en lugar de adorar a Cristo. Deseamos lo que no debemos desear. Y entonces actuamos la voluntad empujado por las emociones, deseando fuertemente lo que no debemos desear. Y entonces pecamos. Entonces, si vamos a ver cambios que perduren, cambios que perseveren, tenemos que estar tratando con los asuntos del corazón y cambiando los deseos. No quitando pasiones. No queremos que quitar la pasión fuerte. La pasión fuerte es la habilidad de tener un deseo fuerte. Una pasión es algo que Dios
nos creó para tener. Pero con la caída del hombre y el pecado, las pasiones han sido equivocadas, pecaminosas. Y tenemos que cambiar la pasión, no quitando toda pasión, pero dirigiendo las pasiones a la adoración de Cristo. Fuimos creados para adorar a Dios, el Dios vivo y verdadero, con todo, apasionadamente. Todo es para Él y su gloria. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. 1 Corintios 8:6. Bueno, 3 voluntarios, rápidos. Puede decir, yo voy a leer este versículo y después vamos a leer. ¿Quién va a leer 1 Corintios 8:6? La hermana Chala. Después Colosenses 1:16. La hermana Alicia y miré la hermana Marta aquí, 1 Corintios 10:31. ¿Sí? 1 Corintios 8:6 primero. Chala. Y para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bien, y 1 Corintios 10:31. Entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muy bien, entonces, nada más sacando la semilla más importante por nuestro tema de cada versículo, empezando otra vez, a Él sea la gloria para siempre, por quien todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Háganlo todo para la gloria de Dios. Y debemos tener una pasión para adorar a Cristo. Debemos adorarle apasionadamente. Y el problema principal, porque la gente está pecando, no es porque no tienen la fuerza nada más para obedecer una lista de debe hacer esto, no debe hacer otro, no debe hacer otro. Este es el resultado, esto es el externo, esto es un resultado de tener una pasión a adorar a Cristo. Y la motivación de adorar a Cristo va a afectar la voluntad del hombre. Va a desear lo que desea Cristo. El problema existe cuando adoramos a alguien o algo en lugar de Dios. Cualquier persona o cosa que sea elevado, exaltado, deseado más que el Señor en el corazón, ha llegado a ser un ídolo en el corazón. Y los ídolos del corazón buscan robar la gloria de Dios. Buscan robar. Y Él no quiere compartir su gloria con nadie. Idolatría en el corazón, o sea, la idolatría espiritual, no solamente es algo que siempre es pecaminosa, sino también es algo que por consecuencia que llevará al aconsejado, al hermano que está pecando, a tener problemas en su vida. El corazón es el centro de la adoración. Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, ahí está también tu corazón. Entonces, ¿está atesoreando a Cristo o otra persona o otra cosa? ¿Dónde están tus deseos fuertes? ¿Dónde están las pasiones de tu corazón? En su esencia, nuestra adoración es una declaración de lo que valoramos. Adoramos al Señor porque reconocemos su valor intrínseco. Entendemos del Antiguo Testamento que lo que era la idolatría del pueblo de Dios y sus consecuencias. Dios declaró, Éxodo 20, versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí.
Pero podemos leer la palabra del Señor en Ezequiel 14, 2 al 3. Entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí la palabra del Señor, hijo del hombre. Estos hombres han erigido sus ídolos en sus corazones. Los deseos fuertes, las pasiones, lo que estaban poniendo gran valor, fue equivocado. Valoramos algo más que Cristo, este es un ídolo. Si valoramos a alguien o algo más que Cristo, es un ídolo en nuestro corazón. Sin importar a qué forma vienen los ídolos, se forman primeramente en el corazón. Y después actuamos basado en lo que valoramos en el corazón. Uno adora lo que vale más que todo. Va a dedicar su tiempo, va a dedicar sus talentos, va a dedicar sus recursos, va a dedicar su energía a lo que considera más valioso. Y la adoración es una expresión de valorar algo o alguien. Romanos 1, 18 al 25. Podemos ver esto muy claramente en cómo está el mundo sin Cristo, valora otras cosas. Alguien puede leer en voz muy fuerte, este es un pasaje un poco más largo, Romanos 1, 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen por justicia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, por Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta el 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se convencieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces, el mundo tiene la evidencia del Creador, y en lugar de someter al Creador y buscar adorar al Creador, empieza a adorar la creación en lugar del Creador. No conocían a Dios, no honraron a Dios, no le dieron gracias, sino se hicieron vanos en sus razonamientos, empiezan los pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, cuando empezamos a valorar, a adorar lo equivocado, luego nos lleva dentro de esta oscuridad a algo más oscuro, entonces lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, las pasiones. La consecuencia es Dios dice, ¿eso es tu pasión? Pues yo voy a permitirle seguir tu pasión y este va a ser el resultado. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Esto es lo que pasa en alguien que es incrédulo. Pero aún dentro de un corazón nuevo dado al creyente, tenemos que tener cuidado que no empezamos a valorar algo o alguien más que debemos, más que Cristo. O se convierte en un ídolo para nosotros y va a llevarnos a donde no queremos ir. Va a llevarnos a las cosas pecaminosas. Las pasiones de sus corazones fueron dedicados a la creación en lugar de Creador. Ellos adoraron un sustituto en lugar de Dios. Y cualquier cosa o persona elevado más que Cristo en nuestras vidas es un ídolo.
Entonces, ¿cómo podemos saber dónde están los ídolos siendo formados? ¿Cuáles son los deseos fuertes, equivocados, o pasiones equivocadas? O por lo menos, ¿dónde son los deseos fuertes o los deseos, las pasiones? Pueden ser equivocados o correctos. Podemos preguntar a nosotros y preguntar a unos a otros. ¿En dónde estás dispuesto a sacrificar y dedicar tu tiempo, tus tesoros, tus talentos? Se encuentra mucho más fácil levantar temprano para hacer ciertas cosas que ir a la escuela dominical o el culto o un estudio y llegar a tiempo, porque esto es más importante que otro. Mucho más fácil gastar el dinero en algo que le guste disfrutar que sacrificar para la obra de Dios. ¿Dónde estás dedicando su tiempo, tus talentos, tus tesoros? ¿Cuáles son las cosas que elevan sus emociones? ¿Cuáles son las cosas que te hacen feliz? ¿Con qué se identifica? ¿Identificándose con Cristo o identificándose con tu trabajo? ¿Con tu posición? ¿Cuál es el tema que más le gusta hablar o estudiar? ¿Le gusta mucho hablar de fútbol más que Cristo? ¿Le gusta más estudiar cómo ganar dinero en el trabajo o cosas así que estudiar la palabra? ¿Dónde va a dedicar tiempo? ¿Le gusta más leer las revistas de cualquier que sea o las cosas que pasan ahí en todas las redes sociales? Ni voy a mencionar porque algunos ni sé cuál es. Pero yo sé que ustedes, si yo empiezo a mencionar, no, pero hay otro también. ¿Cuánto tiempo dedicas a leer acerca de lo que está pasando entre tus amigos y tus amigos falsos que ni conocen, pero ahí está en la página, entonces tienen que leer? ¿Y cuánto tiempo va a levantar la Biblia y estar leyendo la Biblia? Este indica algo de tus deseos. Cuidado si está formando un ídolo en su corazón. Cuando están juntos con los hermanos, están animando unos a otros con la palabra, con el testimonio de cómo Dios está trabajando en su vida. Está compartiendo lo que estás leyendo y aprendiendo de la palabra de Dios. O siempre sea algo muy lejos de así la conversación. No estoy diciendo que no podemos hablar de otras cosas, pero ¿dónde entra la conversación con mucha pasión y mucho deseo? ¿Cuáles son las cosas o personas que siente que necesita para ser feliz y para sentir útil o seguro? O en otras palabras, ¿es suficiente Cristo? Si Dios quita otras cosas o personas de tu vida, ¿todavía encuentra el gozo en Cristo? ¿En dónde se encuentra su satisfacción? ¿Con qué sientes satisfecho? Si solamente tenía esta persona, esta cosa, voy a ser feliz. Es decir, yo no puedo ser feliz con Cristo. Es Cristo más, tengo que tener esto también. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Han trabajado fuerte para excavar algo que no sirve, en lugar de recibir lo que Cristo ofrece.
si el aconsejado, si nuestro hermano batallando en su santificación progresiva está buscando su satisfacción en cualquier otra persona o cosa que Cristo, sin importar tanto esfuerzo invierte, no va a encontrar el sentir que busca. No va a ser feliz. No va a ser satisfecho. Porque está buscando la satisfacción y la felicidad en algo equivocado. En las palabras de un padre de la iglesia, un hermano que fue usado mucho en el era después los apóstoles, en el principio de los primeros años de la iglesia, Agustín dice, oh Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está quieto hasta que haya descanso en ti. Estamos creados para descansar en el Señor. Y si no encontramos el descanso en el Señor, no vamos a encontrar el descanso buscando todo lo demás. Salmo 115, 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, no hablan. Tienen ojos, no ven. Tienen oídos, no oyen. Tienen nariz, no huelen. Tienen manos, no toquen. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Podemos imaginar los ídolos que fueron formados en aquellos tiempos. Pero nota el versículo 8. Se volverán como ellos, los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Todos deben entender que nos convertimos en lo que adoramos. Si tú adoras algo tan muerto como el ídolo, vas a ser por igual. Vas a ser como tu ídolo. Pero si tú adoras a Cristo, no vas a desear tan fuertemente las cosas que los deseos fuertes están llevándote a valorar. Atrás de todo, el problema principal del hombre es un problema de adoración. No estoy diciendo que no debemos separarnos de los lugares o personas que nos cause tentación. Es correcto ser separado de las cosas que alimentan la carne, pero no es suficiente. No es suficiente. El problema principal, separamos de las tentaciones malas. Si uno tenía problema que siempre fue un borracho, pues no va a ir a la cantina con sus amigos y pues yo no voy a tomar, pero yo voy a estar aquí porque mis amigos están aquí, porque el ambiente no va a servir, va a ser más tentación para él. Pero últimamente, aún separando de los lugares de tentación, si no adora a Cristo, va a convertir en tener otros deseos fuertes para otras cosas equivocadas. Porque el vacío tiene que rellenar. Y la única persona que puede rellenar este vacío es Cristo. 1 Tesalonicenses 1:9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es verdad por los incrédulos, ellos necesitan entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y arrepentir de sus pecados y confiar en Cristo y Cristo solo. Pero aún como creyentes, hay una tendencia a desviar y adorar a otros dioses, buscar la satisfacción en lugares equivocados, dedicar el tiempo y energía persiguiendo cosas que no pueden satisfacer. Hay placeres temporales en las pasiones pecaminosas, pero por fin van a dejar el creyente con el dolor que acompaña la convicción sobre su pecado. Dios no va a permitirnos ser satisfechos con nuestros ídolos. Salmo 32:3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Dios no va a permitir a sus hijos disfrutar su pecado. A lo mejor por un tiempo disfruta, pero en la mañana, siguiente día, va a pagar el costo.
El gozo verdadero viene con el arrepentimiento del pecado y la adoración del Señor por fe. Salmo 32:5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Esto es la parte que muchas veces falta en nuestro propio deseo de crecimiento espiritual y nuestro deseo de apoyar a los hermanos que están pecando, que están batallando con problemas en la vida porque ni a veces reconocen su propio pecado, que no están dispuestos de hacer lo que deben hacer, quieren sentir mejor, pero podemos decir como dándole la indicación de pues tiene que leer la Biblia, tiene que orar, tiene que hacer estas cosas, pero no hay deseo. Y van a seguir batallando con lo mismo y a veces podemos estar dándoles la palabra como nada más, pues toma esta pastilla, lee este versículo y todo va a estar bien. Pero tienen que trabajar más de ver cuál es la cosa que ellos desean más que Cristo. ¿Cuál es la razón para que queden en la cama en lugar de levantar y leer su Biblia? ¿Cuál es la razón que ellos, sabiendo que tienen un lugar de recibir la palabra de Dios, deciden de no venir? ¿Cuál es la razón que ellos, cuál es la cosa que ellos adoran más que Cristo? Y empezamos a atacar a raíz del problema, apoyarles ver cuál es su ídolo del corazón para destruir el ídolo y empezar a adorar a Cristo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Señor,